Buenas tardes, señores alumnos. En breves iniciamos con la sesión del día de hoy, esperando siempre que ingresen más de sus compañeros en unos minutos. Mientras tanto, se van preparando los grupos que exponen el día de hoy. Recuerden que el grupo con el que iniciamos el día de hoy, el tema es utilidades. El primer grupo viene a ser el de la señorita Valeriano, Anconaira y Guamaní. En todo caso, me van enviando sus diapositivas, todos los grupos del tema de utilidades y CTS. Voy recepcionando las diapositivas del señor Anconaida, son los que inician. En todo caso, pasamos al siguiente grupo, que es de la señorita Guaguala y Fanárraga. El tercer grupo, de la señorita Cris Rodríguez y la señorita Iquiapaz. Posterior a ello, empezamos con el tema de CTS. Con la señorita Misme. Y si no me equivoco, hay un grupo más. Se hace presente luego, en todo caso. Recuerden que las exposiciones ya no se postergan, se culminan. Recuerden, estamos iniciando la penúltima clase o sesión de clases. Mientras van ingresando, van organizándose todos. Si tienen alguna pregunta, me escriben o me informan ahora mismo. Y en breves, iniciamos con las ponencias de sus compañeros. Por favor, recuerden, los micros apagados, los que van a exponer hoy día. Es rara vez que yo los pueda ver, en todo caso. Habiliten sus cámaras para saber quién es el que expone, quién conforma el grupo. La presentación es única. La clase anterior ha sido como una prueba de las cuales he mencionado lo que no deben hacer, como su vestimenta. Es el respeto que deben al profesor y del profesor hacia el alumno también cómo se presenta. Eso es todo, en unos minutos iniciamos. Me van enviando las diapositivas de los grupos. Gracias.
Because also Colombia. Buenas tardes, señores alumnos. Gracias por asistir ante todo. Ahora Buenas iniciamos la tardes, sesión del profesor. día de hoy. Gracias, buenas tardes a las personas que están atentas. E iniciando de forma correlativa, iniciamos con el tema que corresponde utilidades de la empresa. Visto que hasta ahora, bueno, no me han enviado las diapositivas de los grupos que le tocaba, yo voy a pasar al siguiente grupo. Recuerden, si se les nombra, es como una asistencia. Si tú no estás presente en el momento que se te llama, pierdes, como la asistencia, digamos, al médico, ¿no? Pierdes tu turno, pasas al final. Si hay tiempo, se te atiende. En todo caso, si es fuera del tiempo, lamentablemente no van a tener que, no van a poder exponer. Esperemos que, si no están en su debido momento, esperemos que al final de la hora alcance el tiempo. Iniciamos como último llamado, hacemos al grupo del tema de utilidades, al grupo del señor Anconaira, la señorita Guamaní y el señor Valeriano. ¿Alguno de los tres se encuentra presente? Sí, estoy presente. En todo caso, el señor Roger, recuerden, la participación siempre levantando la mano para darle espacio y saber con quién me dirijo. En todo caso, si es el señor Roger, me indica si van a exponer hoy día, están preparados, no lo están, o los considero como faltos. Las diapositivas ya las estoy pasando ya. Disculpe, señor, está entrecortado, ¿no se le puede escuchar bien? La diapositiva ya la estoy pasando, digo. Ah, ya, entonces estoy recepcionando. Justo el detalle, este detalle sí les hago saber o les hago hincapié a todos. Envíenme sus diapositivas para yo ya tenerlas descargadas en mi computadora y al primer grupo ya hacerles ver sus diapositivas para que inicien con la exposición. Lo que queremos es de que participen los grupos en su totalidad de los compañeros
porque si yo veo menos participación y porque el tiempo también no nos apremia, el puntaje a veces no es el que ustedes deseen, sino es el puntaje que yo perciba. A veces las exposiciones son tan largas, pero leen demasiado, no veo que hayan desarrollado o investigado algún tema. Recuerden, tanto la exposición como los trabajos que les he dejado, en algunos casos en cuestión de cálculos, es lo único difícil. Lo demás es un tema comprensible, a veces del diario. Mm, Algo más que tengo que decirles por ahora no, pero sí, las diapositivas las quiero antes, si es posible antes de la clase, 15 minutos antes, 10 minutos antes. Yo ya las voy recepcionando y descargando. Voy descargando las diapositivas del señor Roy. El siguiente grupo, que es el del mismo tema, utilidades, se va preparando, organizando. Es el grupo de la señorita Fanárraga y la señorita Guaguala. Señor Roger, ¿usted va a exponer? ¿Es el encargado de la exposición? Así es, profesor. Perfecto. Ni bien le doy pase con las diapositivas e iniciamos. Deme un segundo. Recuerden, los demás grupos me van enviando sus diapositivas. Licenciado, buenas tardes. Disculpe, mi grupo es seguro de vida. ¿También le vamos a enviar la diapositiva al WhatsApp? Hoy día expone el grupo 3 y tema 3 y 4. La próxima clase el tema 5 y 6. En Y todo si, caso, las diapositivas me las envían minutos antes del día que nos toca la próxima sesión, o en todo caso finalizando hoy día la sesión de clases, y si no para expone guardarlas un por separado. grupo, y si no expone un grupo, el siguiente sería mi grupo. De acuerdo al tiempo. El tiempo está prácticamente programado justo para los grupos de hoy. Si en caso, digamos, nos apremian con el tiempo, tenemos tiempo para que expongan ustedes de repente, lo hacemos. Y si no, obviamente es de acuerdo a la fecha que le corresponde. Pero es difícil, todo está casi cronometrado. La sesión pasada prácticamente abarcamos más tiempo del debido. Perfecto. Antes de iniciar, está el señor Roger, quien continúa. La señorita Ruth Guamaní se encuentra. Arturo Anconaira. Sí, profesor. Ya, Presente. ya. En todo caso, señor Roger, iniciamos, por favor. ¿Se visualizan las diapositivas antes de iniciar? Sí. Sí, sí se mira. Perfecto. En todo caso, señor Roger, usted me indica cuando quiera que pase a la siguiente. Ya, profesor. Iniciamos. Bueno, ante todo, buenas tardes, profesor, buenas tardes, compañeros presentes. A mi grupo, el tema que le toca exponer es utilidades de empresa. Siguiente. ¿Qué son las utilidades de empresa? Son un porcentaje de la renta neta, o sea, las ganancias después de descontar inversiones e impuestos, obtenida por las empresas como resultado de su gestión. Las ganancias que pueden ganar una empresa al año.
Tienen derecho a participar de las utilidades los trabajadores en planilla de empresas que generen renta de tercera categoría y tengan más de 20 trabajadores. ¿Qué significa tercera categoría? O sea, que sus ganancias se base en terceros. Por ejemplo, una empresa de zapatos vende zapatos a terceros, los compran y así se hacen sus ganancias. Y que tengan más de 20 trabajadores, de 21 o más. Si tienen 20 o menos, no reciben utilidades los trabajadores. Con excepción de empresas individuales, microempresas, autogestionarias, cooperativas, comunales. ¿Cuál es el porcentaje de las utilidades? Bueno, se divide en varios porcentajes, como por ejemplo, en las empresas pesqueras, industriales y de telecomunicaciones, las empresas están obligadas a pagar el 20% de todo lo que se haya ganado en el año. Y las empresas alimentarias y mineras están obligadas a pagar el 8%. Cualquier otro tipo de empresa que fuese está obligado a pagar el 5%. Siguiente. ¿Quiénes la reciben? Todos los trabajadores que se encuentren en planilla, aunque realicen labores de medio tiempo, con excepción de que cobren con recibo por honorarios y practicantes. ¿Por qué no los practicantes? Porque como sabemos, los practicantes no tienen un contrato laboral, sino un convenio de formación. Y si acaso dejo de laborar antes de la fecha del depósito de utilidades, tienen derecho a recibirlas, siempre y cuando tienes derecho a un poco de utilidades. Hasta 4 años después. ¿Qué quiere decir? Que después, digamos que has trabajado medio año y al final, cuando la empresa ha dado la declaración jurada, tú tienes derecho de las utilidades por tu tiempo trabajado, por los 6 meses, pero vas a tener que ir a cobrar siempre y cuando la empresa haya hecho la declaración jurada. En caso que no cobres, tienes hasta 4 años para poder cobrar. Pasa los 4 años y la deuda prescribe. O sea, ya no tienes derecho a cobrar. Siguiente. ¿Cómo calculo el monto que me corresponde? Los indicadores para calcular el monto son los días laborados y la remuneración que se percibe. Los días trabajados durante el año sirven para calcular el 50% del beneficio. Del 100% de las utilidades lo vamos a partir en 2, en días laborados y en la remuneración que se percibe. Aquí se consideran los días cumplidos como una jornada ordinaria, o sea, de 8 horas. Por ejemplo, si una persona trabaja, como antes lo dije, 4 horas, una jornada de 4 horas, como está trabajando 4 horas, no las 8. Y algunas inasistencias que no son consideradas como tales. Los descansos médicos, accidentes de trabajo o enfermedad ocupacional, licencias sindicales, licencias de los trabajadores, miembros del comité de seguridad, inasistencias por el centro de trabajo por infracciones tributarias, los trabajadores materna y días de suspensión de labores. ¿Qué quiere decir esto? Que en estas inasistencias son inasistencias justificadas, o sea, sí se te va a pagar por estos días que has faltado justificadamente. Y el otro 50% se calcula con su remuneración, como dije, todo lo que haya ganado durante el año. En este caso se considera el total de tu sueldo sin tomar en cuenta los conceptos no remunerativos, como son gratificaciones en julio y diciembre, asignación por educación, vales de alimentos, entre otros. Solo tu remuneración por el tiempo trabajado se le considera. El promedio de ambos, dependiendo también de su condición como trabajador, es lo que recibirá como pago de utilidades. ¿Qué quiere decir? Si tú trabajas tu año completo y las
8 horas, es obvio que vas a recibir una cierta cantidad, pero si trabajas más, importante, existe un límite que es el equivalente a 18 remuneraciones mensuales que se encuentran vigentes al cierre del ejercicio de sus labores. ¿Qué nos quiere decir esto? Un ejemplo, si uno trabaja en una empresa y gana en su remuneración 1.000 soles, él por ley solo va a poder recibir 18.000, porque como nos dice acá, existe el límite de recibir 18 remuneraciones mensuales. ¿Y qué pasa con esos 2.000 que sobra? La empresa tiene que dar esos 2.000 que sobra al Ministerio de Transportes. Ya el Ministerio de Transportes con ese dinero promoverá el trabajo y ahí queda. ¿Cuándo voy a recibir el pago de las utilidades? Este monto debe ser abonado dentro de los 30 días siguientes al vencimiento del plazo señalado para presentar la declaración jurada anual del impuesto a la renta. ¿Qué nos quiere decir? La declaración jurada anual del impuesto a la renta la empresa debe darlo a fines de marzo y a inicios de abril. Después que haya dado dicha declaración, tiene 30 días para dar las utilidades. En caso de que no les paguen las utilidades, tenemos 3 opciones. La principal es hacer una notificación a la empresa pidiendo las utilidades. Y la segunda es recurrir a la SUNAFIL a exigir tu derecho para que vaya a inspeccionar. Y en caso de que no ocurra, la tercera es ir al Poder Judicial, hacer una demanda para... Y también tenía, profesor, cómo calcular el monto, pero más específico ya. ¿Un video o...? No, un video no, un Excel. Pues, ¿me lo enviaste? No, es que lo tengo en mi computadora nomás. No sé si lo puedo compartir yo. En todo caso, ¿tu compañero tiene el Excel para compartirlo? ¿Yo lo puedo compartir? No me han enviado nada. En todo caso, gracias por la exposición. ¿O quiere alguno de sus compañeros reforzar lo que he indicado? ¿Cuál? ¿Alguien tiene una pregunta? El señor Anconaira, la señorita Guamaní, ¿algo para aportar por el momento? En todo caso, tú mencionaste muy claro respecto a la declaración jurada anual. Muy bien, tú dijiste los 30 días posteriores, ¿verdad? Dijiste unos meses también. Sí. En todo caso, ¿cuándo se hace la declaración jurada anual? Exacto, no me acuerdo muy bien los días. Creo que era del 23 de marzo al 7 de abril. O 27, pero no recuerdo muy bien. De alguna manera estás en lo correcto, pero es en base a ellos el cálculo. ¿Por qué? De acuerdo a la fecha que se estipula, da un plazo máximo. Eso vamos a preguntar al siguiente grupo en todo caso para que lo aclare. Pero has dado una respuesta relativa. Es la única pregunta que te voy a hacer. Casi todo has dado exacto, algunas dudas nada.
Ninguno tiene preguntas a sus compañeros, ¿verdad? Profesor, yo, Señorita Zenaida, sí diga. ni de mentira. Quería hacer una pregunta. ¿Puede haber casos o situaciones en las cuales no puedo cobrar mis utilidades? No se puede cobrar las utilidades. ¿Me entiende? Mi Como respuesta no sería te sí, entiendo. pero a ver, en todo caso, el que te conteste por el momento el señor Roger. Ya. O a ver, de repente plantéale nuevamente la pregunta. O en todo caso, lo que te quiere decir tu compañera Zenaida es que, ejemplo, ¿no? No todos reciben utilidades. ¿En qué casos no les corresponde utilidades a los trabajadores? ¿Por qué? Para Ya. aclararte, solo a ¿En determinadas qué personas les casos? corresponde. Ya, ¿en qué casos? Por ejemplo, haber trabajado 60 días o menos. Esa es una. Otra, que tu empresa no sea privada, sino que trabajes para empresas públicas. Esa es otra. Y también que eso no creo. Al comienzo estabas en lo correcto. La segunda respuesta que has brindado no es correcta, porque no corresponde tanto a las utilidades al sector público. Quien lo brinda es, ante todo, a manera de ejemplo, de repente lo más común que se ve es en la gran minería. Las minerías no son públicas, son privadas, son concesiones mineras. Y de acuerdo, tú mismo sí lo mencionaste en tu exposición, quienes brindan estas utilidades también de acuerdo al tipo de empresa que es. La mayoría de las minerías, así como se los mencioné, es gran minería, son grandes empresas, indican de la categoría de gran empresa. Recuerden, gran empresa, eh, mediana empresa o pequeña empresa y las MIPES y las subsecuentes a ellas. Y ya Profesor, obviamente las personas naturales. profesor, disculpe una pregunta. Y Eh, continúe. po- ¿Por qué la diferencia, por ejemplo, ahí decía empresas mineras 20%, empresas pesqueras 15%, creo? ¿Por qué es la diferencia en el porcentaje de cada empresa? ¿No? Al señor Roger conteste, por favor. En todo caso, no, señor Roger. Para eso está con un grupo. El señor Anconaira que conteste, o la señorita Guamaní. Nadie lo apoya a su compañero. Me parece que solo le han dejado el trabajo al señor Roger. Señor Roger, ¿tiene algún tipo de pregunta, de respuesta para ¿Por qué salvar las al grupo? empresas cobran así sus porcentajes? Ajá, o sea, ¿por qué la diferencia? ¿Por qué no puede ser, digamos, o sea, todas las empresas solamente un 20%? Un porcentaje, digamos, ¿no? Ajá, ¿Por qué tienes diferenciado? Una tiene 10, a otro le cobran 8, a la ajá, mayoría el 5%. sí. De repente es una pregunta así ya muy, de repente Sí, algo no sabría. bien, no complicada o compleja, Así está en la pero ley. pero es bien detallada. Ya la ley lo estipula, ya tiene un margen de repente de decir de cobro de porcentajes. Y de repente uno de los porcentajes de los, ¿por qué se mide un 10% a la minería, que es la que más aportes da? Es por los ingresos anuales, uno de los tantos caracteres que los puede diferenciar, ¿no? Porque si ustedes bien saben, ¿quiénes generan más ingresos o existe más rentabilidad a nivel nacional o para el Estado? Es la minería. De ahí otro producto que también nosotros de alguna manera también se consume, sea nacional o internacionalmente, es la pesquería. Y así, pero ya los porcentajes van decayendo de alguna manera. Y las otras empresas, como las pequeñas empresas que cobran un 5%, es también de acuerdo al tipo de ingresos que reciben anualmente. Esa es una de las respuestas. Pueden haber muchos más, de repente más criterios que determinan que a la minería le cobran más y a las otras les cobran menos.
Me estoy adelantando porque no, a veces no debo de contestar las preguntas para que los siguientes grupos las contesten. Pero está bien, la exposición ha estado de alguna manera clara, entendible. Si tienen alguna duda, dejen las dudas también para el siguiente grupo. Y gracias por la exposición, señor Roger, gracias, gracias. Recuerden, preguntas no contestadas de alguna manera les afecta en la exposición. Gracias. Continuamos con el siguiente grupo, que es la señorita Fanárraga Guaguala, y la señorita Guaguala. ¿Se encuentra presente? Es un grupo, de repente no contesta porque al parecer sí es un grupo que extemporáneamente me indica que al parecer está en clases. Y confirmo de que no participa tanto es porque no se encuentra presente en las clases. Las voy a como falto, de verdad. Quien continúa, vamos a pasar al tema de CTS. Me enviaron unas diapositivas, no sé a quién le pertenecen, en todo caso me indica de qué grupo es, por favor. ¿Pueden visualizar las diapositivas? No. Ahora pueden visualizarse de quién, o bueno, a quién le Sí, profe. pertenecen estas diapositivas. Pasamos al siguiente tema, que es CTS. Mía, profesor. Señorita Ruth Pacompía. Profesor, buenas tardes. Antes de iniciar, espérenme un segundo, quiero... ¿quién conforma el grupo? Aparte. Yo soy la Ruth Pacompía XP. Ah, perfecto. Ya recordé. Muy bien, señorita. Entonces, iniciamos con usted, en todo caso. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Ya. El tema que me caracteriza Esperen un segundo. Está entrecortado. Ya. Continuamos. ¿Qué es la CTS? Es el depósito que por ley le corresponde a todo trabajador como beneficio social por el tiempo de servicio brindado a una empresa, que consiste en 2 depósitos al año que realiza la misma empresa y que en conjunto suman aproximadamente un sueldo. Su finalidad es proteger al trabajador ante la eventualidad de la pérdida de su puesto de trabajo. Sirve como un fondo previsor en caso de cese. Siguiente. Siguiente. No, demora unos segundos, no sé qué extraño. Periodos de depósito. Los depósitos se efectúan el empleador de realizarse de los 15 días naturales de los meses de mayo y noviembre de cada año. Si el último día es inhábil, el depósito puede efectuarse el primer día hábil siguiente. Antes que continúe, le escucho entrecortado. No sé si sus demás compañeros escuchan igual o se escucha todo bien. Sí, profesor, recortado. A ver, señorita, si modifica o de repente establece mejor su línea, por favor. Por eso es que no le puedo guiar con las diapositivas. Es que no hay jardín por acá donde vivo. Le entiendo. En todo caso, vamos a tratar de guiarnos de alguna manera, ¿ya? Continúe usted. Ya.
¿Qué se entiende por remuneración computable para el cálculo de la CTS? La remuneración computable que sirve como remuneración de referencia para el cálculo de la CTS es la remuneración básica y todas las cantidades que regularmente perciba el trabajador, en dinero o en especie, como contraprestación de su labor, cualquiera que sea la denominación que se le dé, siempre que sea de libre disposición. Siguiente. Cálculo del depósito semestral. Bueno, toma en cuenta el sueldo mensual. Luego sume un sexto de la gratificación. Dado el resultado, ese monto dividido entre 360 y multiplique los días laborados, que vendría a ser 180. El resultado, ese monto va a ser depositado. ¿Quiénes deben recibirlo? Todos los trabajadores que laboren con mínimo 4 horas diarias o 24 horas semanales en una empresa que pertenezca al régimen laboral de la actividad privada. Si es una pequeña empresa y está registrada en el Registro Nacional de Micro y Pequeñas Empresas, los trabajadores recibirán 50 veces. Si fueron contratados después del registro, recibirán bajo el régimen general. Podría tener CTE solo en dos casos: si el trabajador fue despedido por causarle algún perjuicio económico a la empresa y coloca demanda, y si el trabajador causa perjuicios económicos a su empleador dentro de 30 días posteriores a su despido. Eso sería todo. ¿Es todo? Gracias. Muchas gracias por la exposición. En todo caso, como usted es participante única, le voy a hacer una pregunta. ¿Cuáles son los periodos de depósito de CTS? Son dos, de cada 15 de mayo y noviembre. Ya, sí lo expuso, ¿no? Está bien, pensé que no lo había mencionado. Eso fue el comienzo, ¿verdad? Está muy bien. Sí. En todo caso, a ver, algo más que expuso que no lo pude notar en su momento. ¿Alguien de sus compañeros, mientras tanto, tiene alguna pregunta de todo lo que ha podido exponer su compañera? Sí, profesor, ¿puede volver a explicar en la parte donde decía cómo calcular el tiempo de compensación? El CTS, ¿cómo podría calcular? ¿Cómo se calcula? El cálculo del depósito semestral. En todo caso, señorita Ruth, a ver, por favor, déles de repente un alcance que usted haya visto, investigado, de cómo es el cálculo del CTS, o en base a qué se toma en cuenta para determinar un cálculo semestral, o anual en su caso. Se toma en cuenta el sueldo mensual, luego sumarle una sexta parte de la gratificación, dado el monto, dividirlo entre 160, que son los días del año, y multiplicarlo por los días laborados, como ese mes semestral, vendría a ser 180. Y ¿Usted tiene algún es ejemplo? ¿Buscó algún ejemplo para demostrarle a sus compañeros cómo se puede calcular? Bueno, yo hice un ejemplo del sueldo mínimo, ¿no? Que sería 930. Claro, está bien, perfecto, claro, ya bueno, en todo caso sí sería, ¿no? El mismo monto, pero a mayor criterio, de repente para ampliar el conocimiento para todos los compañeros del salón, ilustrar el procedimiento, ¿no? ¿Cómo llego a pagar el CTS anual? ¿Por qué llego de repente al mismo monto, ¿no? De repente 930. Lo que de repente es lo que quiere su compañera, ¿no? ¿Cómo se hace ese cálculo? ¿Por qué? Porque si recuerdan ustedes, las personas a veces no trabajan el año completo, pero de alguna manera por estar en el tipo o en la categoría de empresa,
le corresponde. De repente ha trabajado solo 3 meses, solo 4, solo de repente ha trabajado el semestre completo, ¿cuánto le corresponde? Más o menos por ahí es la razón, ¿no? Porque si le calculamos anualmente, vamos a llegar siempre a un monto exacto. El detalle es siempre cuando el trabajador trabaja solo 2, 3, de repente el periodo de prueba nada más, que es 3 meses, y ya se hace sobre en base a ese cálculo. En todo caso, lo vamos a dejar a criterio para el siguiente grupo, de repente tiene cómo absolverlo. Muchas gracias, señorita Ruth, y la señorita Chura participó, si no me equivoco, ¿verdad? Gracias, profesor. Profesor. Y ya, perfecto. Continuamos con la señorita Cris Rodríguez, ¿verdad? Nos saltamos el grupo de la señorita Rodríguez con la señorita Iquiapasa. Las diapositivas me las enviaron. Sí, ya se les envió ya. Perfecto, las acabo de revisar. A manera de apoyo, más que todo para ustedes mismos y para mi persona, envíalos antes de la sesión de clases, así ya las tengo descargadas. Cuando me envían de inmediato, demora siempre un poco en descargarlas. ¿Con quién iniciamos la exposición? La compañera Marlene. Perfecto. Esa es la diapositiva, sí, ¿verdad? Sí. Denme un segundo, voy a habilitarle esa edición. ¿Verdad? Ya no hicieron preguntas en el anterior grupo. En todo caso, continuamos con la señorita Marlene Cayata. Por favor, puede iniciar. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. Vamos a exponer sobre las utilidades de la empresa. Siguiente. Un segundo, por favor, antes que continúes. Está perfecto todo. Gracias por la presentación y les agradezco que de alguna manera inviertan un poco su tiempo para poder vestirse de acuerdo a la situación, perdón. Pero por favor, enfóquense siempre para visualizar de qué manera están exponiendo, porque obviamente yo sé que están leyendo también la diapositiva, por algo también la hacen, pero también con la dirección que ustedes hacen sus ojos puedo ver si están prácticamente leyendo o interpretando, o a ver, de alguna manera se han preparado para la exposición, y no solo han venido a leer las diapositivas. Gracias. Continuamos con la señorita Marlene. Por favor, continúe. Siguiente. Perdón. La participación de las utilidades es un derecho reconocido en el artículo 29 de la Constitución Política del Perú. Es un beneficio social que tiene la finalidad que los trabajadores participen en la empresa, en la distribución de las utilidades. Es un derecho reconocido en el artículo 29 de la Constitución Política del Perú. Las utilidades tienen objetivos como identifica a los trabajadores con la empresa, aumenta la productividad con esfuerzo conjunto de trabajadores y la empresa. Eleva el nivel económico de los trabajadores y sus familias. ¿Quiénes están obligados a distribuir utilidades entre los trabajadores? Están obligadas todas las empresas del régimen privado que generen actividades de tercera categoría que cuenten con más de 20 trabajadores y a ver, las rentas de tercera categoría generadas por la realización de actividades que distribuyen negocios habituales
son, por ejemplo, las mineras, los comerciales, las industrias, y también las agropecuarias, las pesqueras y otros recursos naturales. La prestación de servicios comerciales, financieros, industriales, transportes, etc. Los agentes mediadores de comercio, corredores de seguros y comisionistas mercantiles. Y también los notarios. Cualquier otra ganancia e ingreso obtenido por las personas jurídicas. Ya, siguiente. ¿Quiénes están excluidos en la participación de las utilidades? Aquí están excluidos las cooperativas, las autogestionarias, la sociedad civil y las empresas que no exceden de 20 trabajadores, que sean menos. Los porcentajes de las utilidades se distribuyen entre los trabajadores, la empresa pesquera, que es el 10%, la empresa de telecomunicaciones, las empresas que realizan otras actividades, que son el 5%, las empresas mineras el 8%, las empresas de comunicaciones y restaurantes, y el 10% de las empresas industriales. En el 5% de las empresas que realizan otras actividades entran las actividades de extracción de petróleo, crudo o también gas natural, que corresponden a otras actividades, conforme al artículo 2 del decreto legislativo número 892. ¿Cuál es el plazo para pagar las utilidades? La participación que corresponde a los trabajadores será distribuida dentro de los 30 días de vencido. El plazo para la presentación de la declaración jurada anual de los impuestos a la renta, que está en el decreto legislativo 892, artículo 6. Si no pagan las utilidades dentro del plazo legal, se genera intereses legales. La participación en las utilidades que no se hayan entregado a tiempo genera interés moratorio. El empleador debe entregar algún documento a los trabajadores que reciban. Sí, el empleador debe entregar una hoja de liquidación en la cual tiene la siguiente información, que es el nombre, la razón social del empleador, el nombre completo del trabajador, la renta anual de la empresa antes de los impuestos, el número de días laborados por los trabajadores, la remuneración del trabajador considerada por el cálculo, el número total de días laborados por todos los trabajadores del empleador con derecho a percibir utilidades, y también la remuneración total pagada a todos los trabajadores del empleador, monto del monto del remanente generado por el trabajador, de ser en el caso. Esta es la liquidación que se le da a los empleadores, a los trabajadores. Es un modelo. Es un modelo. ¿Lo puedes explicar? Aquí se pone el nombre de la empresa, el nombre del trabajador, la fecha del ingreso, la renta anual antes de los impuestos, los días laborados por todos los trabajadores del ejercicio, los días laborados por el trabajador, las remuneraciones recibidas por todos los trabajadores y la remuneración percibida por el trabajador, el monto remanente generado por el trabajador. Y aquí lo que quiero que expliques justo ese es el desarrollo de por qué los últimos montos de la participación. ¿Los tienes claros? ¿Los has practicado?
el ejercicio. Sí. ¿En Al base a ejercicio qué? ¿En base a es qué llegas a esos montos? el, ¿no? El 50% en función de los días laborados y el 50% en función de a las remuneraciones. De alguna manera este es el cálculo que le corresponde al trabajador, viendo por los datos correspondientes a 200 días, ¿verdad? Lo que quería que me determines es cómo llegas al monto del pago de las utilidades. Obviamente ahí ya nos da un total. ¿Cuál es el total que tenemos de pagar, no? Bueno, que la empresa paga, no el trabajador. Que la empresa le paga al trabajador. Pero no te preocupes, si no lo tienes claro, de repente alguien te va a ayudar a desarrollarlo. Continuamos con la siguiente diapositiva. Señorita Marlene, no le escuchamos nada. Parece que ha cortado el audio. Ay, ahora sí. Sí, perfecto, continúe. Ya. ¿Cómo se hace el cálculo para determinar la cantidad de trabajadores de una empresa? Para establecer si un empleador excede o no el número de trabajadores para el reparto de las utilidades, se suma un total de trabajadores que hubiera laborado para él en cada mes. A ver, terminamos rápido, por favor. Al parecer su compañerita está un poco ocupada. Vamos a darle un poco de espacio y ser consecuentes con lo que sucede. A ver, continuamos. Sí, profesor. No se preocupe, Ya. sí, continúe. Voy a realizar de nuevo la pregunta. ¿Cómo se hace el cálculo para determinar la cantidad de trabajadores de una empresa? Para establecer si un empleador excede o no el número de trabajadores para el reparto de utilidades, se sumará en total de trabajadores que hubiera laborado por él en cada mes del ejercicio correspondiente y el resultado total se dividirá entre 12. Cuando en un mes varía el número de trabajadores contratados por la empresa, se tomará en cuenta el número mayor correspondiendo a la unidad superior, siempre y cuando la fracción que resultara fuera igual o mayor a 0.5. Existe un plazo para solicitar el pago de las utilidades de cada trabajador. Conforme a la ley 2732.1, uno de los trabajadores tienen 4 años para cobrar sus utilidades. Vencido dicho plazo, las utilidades no cobradas serán distribuidas de entre los demás trabajadores en ejercicio en el que vence el plazo. Bien. ¿Cuál es el procedimiento para el reparto de utilidades? Los empleadores, de acuerdo al porcentaje de utilidades que les corresponde repartir, lo harán de manera siguiente. El primer 50% se calcula dividiendo el 50% de utilidades que se obtengan de acuerdo al porcentaje que les corresponde entre la suma de los días efectivamente trabajados por todos los trabajadores de la empresa en el año. Este resultado se multiplica por el número de días laborados por cada empleador durante el ejercicio. Y el segundo es el 50% se obtiene dividiendo del 50% de las utilidades que corresponden según el porcentaje entre la suma total de las remuneraciones percibidas
por los trabajadores en el año. Este resultado se multiplica por el total de las remuneraciones que correspondan a cada trabajador en el ejercicio. El límite de la distribución de utilidades. La distribución se puede corresponderle a los trabajadores, tendrán respecto de cada trabajador como límite máximo equivalente a 18 remuneraciones mensuales que se encuentren vigentes al cierre del ejercicio. El exceso a los 18 remuneraciones serán entregadas al MTPE, que es el Ministerio de Transporte, no, el Ministerio de Todo el semestre lo hemos hecho. ¿Cuáles son el significado de la firma? Eso será destinado a la capacitación laboral, a la promoción del empleo, así como a otras obras de infraestructura. Ya. Es todo, ¿verdad? ¿Algo más? ¿El grupo tiene algo más que acotar? O en todo Sí. caso, sus compañeros tienen algo más que... Bueno, van preparando Sí. las preguntas y las subieron. Ya. ¿Quién es la compañera que quiere participar? Cris Rodríguez. A señorita Cris, por favor. ¿Algo más Ya. que tenga que decir? Las autoridades también son un indicador más adecuado de cuál es el desempeño de la empresa, tanto en términos actuales como futuro. Las autoridades explican mejor el rendimiento de las acciones del flujo de efectivo. ¿Qué es el flujo efectivo? También es llamado el flujo de caja. Y es como un indicador de la liquidez, o sea, el dinero de la empresa, es decir, la capacidad de generar ingresos. Ya, pero así como el flujo efectivo también se da en el flujo operativo. El flujo operativo es la cantidad del dinero en efectivo que genera la empresa a través de sus operaciones y el ejercicio de su actividad. Eso sería mi aporte. ¿Okay? Perfecto, gracias, señorita Cris. En Ya. todo caso, hay una pregunta de la señorita, si no me equivoco, o se ha retractado, la señorita Gladys. Al parecer creo que ya bajó la mano. Tengo una pregunta, sé que lo han expuesto. Bueno, la señorita Gladys tiene una pregunta, por favor, a ver, dígales. Pero también hay un aporte de parte de mi compañera Elizabeth. En todo caso, ya que la señorita Gladys no se menciona, Profe, señorita yo tengo una pregunta. ya. Profesor, ¿se pueden hacer preguntas? Profesor, Buenas tardes, Un profe. segundo, por favor, levanten la mano. Ya las he visualizado, pero me indica que la señorita Elizabeth quiere hacer un aporte más. En todo caso, a ver, indíqueme, por favor. Y continuamos con las preguntas. Sí, buenas tardes, profesor. Quería aportar sobre las personas que no reciben utilidades, quienes no segundo. tienen derecho a... Por favor, activen las cámaras los que estén, sobre todo los grupos participantes. Gracias. Ahora sí, continúe, señorita Elizabeth. Ya. De las personas que no reciben las utilidades. Quienes no tienen derecho a utilidades son trabajadores que cobran por honorarios. Los trabajadores que hayan laborado menos de 60 días durante el año fiscal anterior. Ese sería mi aporte. Gracias, claro, es una aclaración, igual que el grupo anterior, ¿no? En todo caso, ya son más explícitos en quienes no pueden recibir. En cuestión de participantes, la señorita Gladys quiere hacerles una pregunta. Continúe, señorita Gladys. Bien. Profesor, mi pregunta es, ¿por qué la cooperativa está excluida en la participación en utilidades? ¿Por qué está excluida Las cooperativas. cooperativas en la participación de utilidades? Señorita, quienes han expuesto, señorita Rodríguez, señorita Iquiapasa, o la señorita Marlene Cayata. ¿Alguien puede responderle?
como creo que es el último tema y de alguna manera es como un balde de agua fría porque si bien es cierto lo que tu pregunta está bien, está correcta, el detalle es este. En el gráfico también nos indican y nos mencionan sobre financieras, ¿verdad? Pero la cooperativa es parte de una financiera, o sea, no está catalogada, o bueno, es catalogada como una entidad financiera, sí, pero dentro de las financieras existen también escalas. A no todas se les considera bancos, no todas son cajas, no todas son cooperativas. Se podría decir que hay como un escalafón. El escalafón más alto que llegan de repente estas entidades financieras es un banco. Y una de las principales, o de repente cómo se inicia una financiera, de repente es una caja rural, una caja de ahorro y crédito como la caja de equipo. Ahora es un nivel medio, pero una cooperativa también es una parte inicial y una de ellas, ¿por qué también no está catalogada? Porque hay unas que están diferenciadas porque son sin fines de lucro y otras con fines de lucro. Es por eso que estas, si están de repente dentro de entidades financieras, no competen a hacer pago de utilidades. La señorita Zenaida, continuamos con la señorita Zenaida. Gracias, señorita Gladys. Recuerdo un punto para usted, Anóteme, profesor, anóteme. un punto más para usted, uno menos para el grupo. No, en este caso no le voy a restar grupo, punto a grupo. Es una pregunta no capciosa, pero sí es complejo. Es para más investigación, pero recuerden, deben investigar más. A veces sus compañeros, por ganarse puntos, van a buscar una palabra que ustedes hayan mencionado y les van a hacer las preguntas. Continuamos Profesor, con ¿le puedo preguntar algo más? Es que usted dijo algo que no le entendí mucho. Usted mencionó en las cooperativas hay unas con fines de lucro y unas sin fines. Sí. ¿A qué se refiere con eso? Que de repente hay unas cooperativas que donde no son, de repente son puros socios, que solo se aportan, así como de repente cuando hablan o escuchan, como les digo, a manera de ejemplo, como la UNICEF o la ONU, son instituciones, pero que no tienen un fin de lucro, no buscan lucrar de repente con los participantes o socios del grupo. En ese caso hay cooperativas donde solo son asociaciones, hay socios de varios, o sea, de socios nos referimos a varias personas que de alguna manera aportan alguna acción y son parte de toda esa cooperativa. Pero, ¿por qué sin fines de lucro? Que no buscan ganancias. Cuando hablamos con fines de lucro, sí, buscamos ganancias, como los bancos. Esos sí son entidades financieras con fines de lucro. Buscan de repente entre comillas, ¿no? Y ejemplo, buscan lucrar con los préstamos. Con los créditos que hacen, están lucrando. Buscan un beneficio propio, el beneficio de la empresa. En cuestión, cuando hablamos de sin fines de lucro, solo buscan el bienestar de los socios. No buscan de repente seguir lucrando o aprovechándose del mismo socio que pertenece a esa cooperativa. Continuamos con la señorita Zenaida. Zenaida. Sí. Señorita Gladys, baje la manito para continuar con la señorita Zenaida. Ya. Mi pregunta es, en el anterior grupo sí mencionaron que son las personas que deberían cobrar su utilidad, pero en este caso mi pregunta es, ¿qué ocurre con aquellas personas que se encuentran que son con un descanso médico? ¿Participan en el reparto de la utilidad? Gracias, señorita Zenaida. ¿Va a haber alguien del grupo que vaya a contestar, por favor? Para hacerlo rápido y ameno, para que no nos gane el tiempo. Señorita Cris, lo que le quiere decir su compañera es de que si también es computable cuando un trabajador está con descanso médico, si también esos días que de repente inasiste a su trabajo, se van a computar para sus utilidades. ¿Es cierto, señorita? Sí se le cuenta se le cuenta como días laborados. Sí, la respuesta es única, es cierto. ¿Está bien la respuesta, señorita Zenaida? Sí. Continuamos con la señorita Jessica. Disculpe, no le noté, señorita Zenaida. Señorita Jessica, dígame. Profesor, disculpe, quería saber
Sí, señorita Jessica, no la escuchamos. No le podemos escuchar bien a la señorita Jessica. MTP, profesor. Ah, ¿cuál es el significado de las siglas MTPE? Sí. O Ah. sí, también podría decir de qué se encarga o qué es. A ver, por favor, del grupo. La MTP significa el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Perfecto. Le dijo, entre comillas, a qué se dedica. O en este caso, ¿qué es lo que hace en su tema? O el motivo por el que lo mencionó en el desarrollo de la exposición. Se dedica al cumplimiento de los derechos laborales y todo eso, profesor. Gracias. De alguna manera quiere salvar al grupo. Eso es muy bueno. En cuestión del ministerio, como ustedes saben, son entidades públicas, ¿verdad? De alguna manera el poder del Estado se divide en varios ministerios. Uno de ellos es el del trabajo. Como bien lo complementa su nombre, promoción del empleo. ¿Qué trata? De acuerdo a la normativa o a la Constitución, busca fortalecer de repente el emprendimiento laboral. Busca de que exista de repente a manera que ustedes puedan entender que a nivel nacional se promueva el trabajo, que las personas que habitan en nuestro territorio tengan facilidades de la obtención de trabajo, que no exista el desempleo. Obviamente la realidad es otra, ¿no? Sí existe el desempleo, pero de alguna manera este ministerio se encarga de cooperar para salir de repente, en parte, de la pobreza y del desempleo. Es un apoyo. Es así como todos los ministerios suman un granito, ¿no? De repente la mayoría de las personas observamos que no hacen nada. ¿Por qué? Porque no nos llega la ayuda a nosotros, les llega a otros y no de repente a los que más lo necesitan. Sí es cierto, porque hay muchos detalles y muchos, se podría decir, alcances que hacen las personas y uno la verdad está disconforme con todo el desarrollo del Estado. Pero si no te llega a ti, de alguna manera imagínate que a otra persona que de repente lo necesita le está llegando ese apoyo. Es claro de que, y esa vista de todos, de que el apoyo no llega de repente a las personas que de verdad lo necesitan. Continuamos con la señorita Lucía. La última pregunta para pasar al siguiente grupo. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, señorita Lucía. Sí. Tengo una pregunta. Digamos, si no se paga utilidades dentro del plazo legal, ¿se generan interés? Ya, vencido una vez el plazo para el pago sin que éste se realice, la participación de utilidades que no se haya entregado a tiempo generará un interés monetario. Sí, es perfecto, muy bien. Eso usted lo indicó en su diapositiva, señorita Lucía, pero gracias por la participación. Lo que podrían preguntar le hubieran dicho, bueno, no todos, ¿no? Pero ¿a qué se refiere con interés moratorio? Eso sí lo podrían preguntar. Pero en este caso lo vamos a dejar en stand-by para pasar al siguiente grupo. El señor, bueno, señorita Lucía, ¿alguna participación extra? No, profe, como ya explicó usted ya. Gracias. No, sí le digo, sí, gracias, no te preocupes. Igual la voy a considerar, no se preocupe. Continuamos con el grupo de la señorita Misme. La señorita Jenny, por favor, se va preparando. ¿Algún grupo que estoy dejando de lado de repente? Hay un grupo de utilidades, ciertamente, que tiene que exponer. Ya expusieron todos, ¿verdad? Ya, en todo caso estamos pasando con la señorita Jenny para que exponga CTS. Mi compañera Isabel hará primero la posición y seguidamente yo realizaré la oposición. Perfecto, muchas gracias señorita por la aclaración. Una consulta mientras que voy
Va cargando las diapositivas. La señorita Caballero asiste a clases. ¿Se encuentra presente? No. La señorita Campos Uni. No. Señor, está bien, perfecto. La señorita Cassandra Infantes. La señorita Gladys Mamani. Okay. Roxana Quispe. Luis Gustavo. Son personas que al parecer iniciaron con nosotros y ahí ya no se encuentran. En todo caso, continuamos con el grupo de CTS de la señorita Jenny. Por favor, pueden iniciar. Señorita Jenny. Señorita Carol Urbina. Sí, dígame, profesor. ¿Quién va a iniciar la exposición? Ya están listas las diapositivas. Isabel Aguirre, profesor. La señorita Isabel, por favor, si no está presente, alguien del grupo tiene que exponer o se quedan sin nota. Sí está presente, profesor, solo que no las noto las diapositivas. No sé si es un problema mío. A ver, espérenme, déme un segundo. ¿Las puede visualizar ahora? Aún nada, profesor. Déjeme un segundo. Es que las han enviado en PDF, ¿verdad? Sí. Ya, déme un segundo, por favor. Ya. ¿Las puede visualizar aún? Ya las puedo ver. Ya. Gracias. Iniciar. Ya. En el cambio. Bueno, ante todo, buenas tardes. Mi nombre es María Isabel Aguirre y bueno, nosotros con mi grupo vamos a exponer CTS. Bueno, CTS. CTS significa compensación por tiempo de servicios. Es un beneficio social con provisión sin posibles contingencias que origine la cese en el trabajo y la promoción del trabajador y su familia. Bueno, ¿quiénes se encuentran comprendidos dentro de los beneficios de la CTS? Se encuentran comprendidos dentro del beneficio de la CTS todos los trabajadores sujetos tanto al régimen laboral de las actividades previas que cumplan cuando menos un promedio de jornada mínima de 4 horas diarias o 20 semanales. La cambio, por favor. Bueno. ¿Quiénes están excluidos de percibir la CTS? Se encuentran excluidos de percibir todos los beneficios de la CTS los siguientes grupos de trabajadores. Trabajadores que no cumplan cuando menos un promedio semanal, una jornada mínima de 4 horas diarias. Trabajadores que perciban el 30% o más del importe de las tarifas que paga el público en los servicios. Eso lo consideran la tarifa de la remuneración de la naturaleza imprecisa, tales como la comisión y el destajo. Trabajadores sujetos a los regímenes especiales de CTS, tales como los de construcción, civil, pescadores, artistas y trabajadores del hogar, en casos análogos. Bueno, ¿cuándo se produce el inicio del cómputo de la CTS? El derecho a la CTS nace desde que alcanza el primer mes de iniciado de los vínculos laborales, cumpliendo este requisito toda la fracción laboral dentro del mes de la cómputa por 30 avos. Lo voy a pasar a mi compañera Jenny. Perfecto. ¿Cuáles son los meses de base de cálculo para CTS? Bueno, el beneficio de la CTS se computa semestralmente el 30 de abril hasta el 31 de octubre de cada año. Están indicadas las fechas establecidas de los meses y los días acumulados. También se les ponen los días de inasistencia no computables. Páselo, profesor. Se reduce el ahora en caso de trabajar. Bueno,
La CTS que se devenga, el devengo es adquirir el derecho a percibir una retribución por razón de trabajo o servicio que haya realizado el trabajador. Bueno, su pago directamente por el empleador dentro de las 68 horas, produce el cese y efecto quelatorio. Pásalo, profesor. ¿Cuál es el tiempo de servicio considera para el pago de las CTS? Bueno, tiempo, buenos computables, los días de trabajo, efectivo, bueno, consecuencias, días de injustificado, así como los días no computables se reducirán el tiempo de servicios a razón de un tramo cada uno de los días. Pásalo, profesor. Ya. ¿Qué tipo de servicio se considera por excepción para el pago de las CTS? Por excepción también son computables, son las inexistencias por accidentes de trabajo o enfermedades profesionales o enfermedades de vida tenemos los días de descanso pre y postnat. Bueno, las trabajadoras tienen derecho ahí en descanso de maternidad de 6 semanas de parto y 12 semanas después de postnatal. Ahora, los días de huelga también siempre no haya sido declarada improcedente o ilegal, los días que devengan remuneración en su procedimiento judicial. Profesor. Bueno, ¿cómo entiende por remuneración computable el cálculo de la CTS? No, la remuneración computable, sí, como una remuneración de referencia fiscal de la CTS. Bueno, son básicas para bueno, las entidades que regularmente recibe el trabajador. Siguiente, continúa mi compañera Isabel. Ya. ¿Cuándo se produce el cómputo de remuneración complementaria de naturaleza variable o imprecisa? Bueno, tratándose de la remuneración complementaria, se sabe que la remuneración complementaria es aquella que recibe el trabajador adicionalmente de su remuneración. Ahora, la remuneración complementaria variable o imprecisa, por ejemplo, sería las horas extras. Esto se considera en el amplio cumplido requisito de la regularidad del trabajador que les ha percibido cuando menos 3 meses y cada periodo de 6 meses, ya sea en el periodo señalado. Cambio, por favor. Disculpe. Bueno, ¿cómo se produce el cálculo de la CTS, de la remuneración por especie? Cuando se pacta el pago de la remuneración en especie, por ejemplo, eso puede ser en alimentos o bienes, según cómo produzca la empresa, se valoriza de común acuerdo entre tanto el empleador y los trabajadores involucrados, o la falta de acuerdo, o el valor del mercado, y su importe se consignará en el libro de planillas y las boletas de pago. ¿Qué conceptos son considerados remuneración computable para el pago de la CTS? Bueno, algunos conceptos, los más importantes son remuneración básica, asignación familiar, gratificaciones legales de julio y diciembre, gratificaciones ordinarias, comisiones, horas extras y la remuneración vacacional, y también la remuneración de descanso y feriado. Bueno, ¿cómo se produce el pago de las CTS en caso de fallecimiento del trabajador? El depositario de la CTS en caso de fallecimiento del trabajador procederá de la siguiente manera. Aparte de la solicitud, a solicitud de parte, entregará sin responsabilidad alguna al cónyuge que supercite a la conviviente a la que se refiere el artículo 326 del Código Civil, que a lo menos tiene que haber vivido 2 años sin impedimento matrimonial. El 50% del monto total acumulado de la CTS
y los intereses correspondientes al trabajador fallecido. El depositario mantendrá en custodia el saldo de depósitos y intereses hasta que la presentación del testamento o declaratoria de los herederos. Bueno, ¿dónde se realiza el depósito de la CTS? Los depósitos pueden efectuarse en cualquiera de las empresas del sistema financiero elegida por el trabajador. Pueden ser bancarias, financieras, cajas municipales, cajas rurales y cooperativos de ahorro y crédito. Bueno, en conclusiones, como sabemos que actualmente el trabajador ha dejado de ser considerado como una simple máquina y actualmente el hombre impone y domina una empresa, por lo que no ve la composición con la restricción, sino como un medio de satisfacción de necesidades de seguridad. Y como sabemos que la CTS tiene como propósito fundamental prever el riesgo que origina el cese de una relación laboral y la consiguiente pérdida de ingresos de la vida de una persona y sus familias. Eso sería todo, profesor. Gracias. Gracias por su exposición. Como bien saben, ¿alguien tiene alguna pregunta para sus compañeras? Atentas. Sí, Antes, profesor. a ver, por favor, señorita Jessica. ¿Puedo hacer la pregunta, profesor? Sí, pero por favor, siempre levantando la manito, pero está bien. Ya, profesor. Ya. Bueno, la pregunta que sería, solo una sola razón de esa pregunta. Bueno, ¿quiénes reciben las CTS y por qué? Señorita Jenny, o bueno, las otras compañeras, la señorita Carol, Nayeli Chara. ¿Alguien va a responderle a su compañera? Bueno, serían los trabajadores sujetos al régimen laboral de una actividad sea privada. Sí, de repente genéricamente le estás contestando. Pero no Bueno, sí está bien. Sí, a ver, señorita Aguirre, ¿tiene algo más que solo acotar? para complementar, las que colaboren al menos 4 horas diarias y al menos que cuenten con un mes de vínculo laboral con la empresa donde trabajan. Sí, efectivamente, sí, bueno, lo vas a aclarar un poco más. ¿Alguien más que quiera aclarar la idea? Bueno, yo para terminar de aclarar en todo caso, muy bien, bueno, de alguna manera salvan al grupo. Quisiera que siempre un poco más lean para poder responder todo lo que les pregunten. Pero como hablamos, y como siempre les voy a repetir, no todas las empresas pagan un CTS. En común y en regla general, se ve fijamente esto en las MIPES. Las MIPES no están consideradas en CTS, por más que de repente tenga 10, 15 trabajadores. Bueno, ellos ya cambió tanto las normativas de que hasta para conformar una MIPE no es tanto la cantidad de trabajadores, sino tanto es su ingreso. Pero, quienes de repente no, una respuesta que le puedo dar a la señorita Chura es de que quienes no reciben CTS son las MIPES. De repente, de la escala para arriba, que son la mediana y gran empresa, ellas sí pues, tienen la obligación de pagar, de hacer el depósito del CTS. La señorita Lucía Goizueta quiere hacer una participación. Sí, adelante. ¿Cuánto tiempo debo trabajar para recibir un CTS? Ya eso creo que lo han expuesto. Eso sí creo que pueden contestar. Señorita Aguirre o señorita Jenny. Al parecer. Laborar más de 20 horas. ¿Está segura, señorita Chara? Sí, profesor, creo que son 20 horas a la semana. Ah, ya, claro, en general, ¿no? Lo está, pero entre comillas, bueno, es parte de la, sí, está bien, no te puedo decir que no lo está.
pero de repente la señorita Lucía se refiere a en cuestión de días o meses. ¿Cuántos meses Profesor, como sería mínimo? los primeros 15 días. Señorita Jenny, ¿está adivinando o es la respuesta? No. Es 15 días, profesor. Quincenalmente. Es algo dudoso. ¿Alguien más? Bueno, la señorita, ya contestó la señorita Chara, la señorita Misme, la señorita Carol Urbina está. Profesor, mi compañera no se encuentra. Tiene problemas con el internet. Perfecto. Bueno, no sé cómo era para su nota. Señorita Lucía hizo la pregunta. Sí, hay como un mínimo y como uno de los detalles que sí ha hecho el alcance de la señorita Chávez de que sí, para recibir CTS de alguna manera tiene que trabajar sus 4 horas, pero registradas siempre dentro de una planilla, ¿no? De repente es un trabajador, un trabajador part-time, porque estos part-time se escapan de muchas cosas. Trabajan medio tiempo, sí, pero de acuerdo al tipo de registro de empresa. Ya les he mencionado, por más grande, la verdad, por más que la empresa aparentemente se vea grande, no necesariamente está catalogada dentro de una gran empresa. De repente sigue siendo una MIPE, una pequeña empresa. Entonces no le va a pagar CTS. En cuestión, cuando hablamos de los tiempos, de repente esa empresa es grande, sí, pero tiene un trabajador eventual, no eventual, de repente trabaja solo medio tiempo, pero de repente también le compete su CTS, siempre y cuando esté registrado dentro de las planillas. Como tiempo mínimo, 30 días, para que sea computable, porque si se han dado cuenta para el cálculo, siempre hay un fraccionamiento, siempre hay un periodo de tal fecha en cuestión del... Hay 2 periodos, ¿verdad? Lo han mencionado, en mayo y en noviembre. Uno finaliza en mayo, el cual se tiene que declarar entre los 15 días, y el otro que es en noviembre, nosotros en los próximos 15 días. Dentro de ellos, si se dan cuenta, son 6 meses de intervalos que tienen cada uno. Entonces se hacen los fraccionamientos. Un sexto por cada, se podría decir, por cada depósito que debe generar su estadía laboral. La señorita Chura quiere hacer otra pregunta. Sí, profesor. Profesor, una pregunta. ¿Cuándo puede retirar la CTS? La CTS ahora en la actualidad, mientras tú no estés, bueno, han cambiado tanto las normativas. Esperen, que conteste alguien del grupo. ¿Alguien del grupo puede contestarlo? ¿O puede contestar la pregunta de su compañera? ¿Puede volver a repetir la pregunta, por favor? Señorita. ¿Cuándo se puede retirar la CTS? Hasta... Bueno, como son 2, profesor, voy a contestar. Como son 2, lo que es noviembre y mayo para hacer el depósito, lo primero tendríamos que, la persona que va a ir a retirar, primero tiene que hacer el llamado a la empresa donde ha trabajado para poder regularizar, ¿no? Para poder hacer el envío de acuerdo al banco y de acuerdo en qué, si quiere. Bueno, también leí, profesor, de que la persona que trabaja, en este caso el empleador, decide si quiere en lo que es en la plata en soles o si no en lo que es en dólares, dependiendo cuánto ha trabajado y cuánto es todo lo que se haya fraccionado de acuerdo al monto. Ahora, ¿cuándo? Creo, profesor, esas 2 fechas, más o menos, o me estoy equivocando. No, las fechas sí estaban de acuerdo, no hay problema con ello. La pregunta,
A ver, plantéela nuevamente, señorita Jessica, para que lo entienda, o está bien su respuesta que le ha dado. Profesor, no me refería a eso, o sea, ¿cuándo puedo retirar las CTS? Así es. Una cosa es el depósito que por obligación hace el empleador, y otra cosa de repente es la facultad que tiene el trabajador de retirar su CTS. Sí. Esa es, entre comillas, bueno, esa es la pregunta de la señorita Jessica. ¿Tiene alguien del grupo para contestar? Si no, no, al parecer no hay nadie. Hay varios que quieren preguntar y el señor José Luis sí ha tomado en cuenta su participación. Para que no se nos haga extensa la hora, van a ser rápido sus preguntas para yo de repente terminar de contestarlas a todos si no contesta el grupo. Señorita Jessica, ahorita le contesto. O en todo caso, soy de inmediato. Su respuesta es de que, ¿cuándo les pagan? No, el trabajador no puede disponer de repente de su CTS. De repente estás trabajando, te mantienes trabajando en la empresa, pero no puedes retirar tu CTS, porque eso es un tipo de protección. Una vez de qué? De que hayas cesado de tu trabajo. En todo caso, ¿cuándo puedes disponer de tu CTS? Lo normal es dentro de las 48 horas. Continuamos con el señor José Luis. Señor José Luis, o leo su pregunta. Ya. Mi pregunta es, ¿hasta qué monto los trabajadores que se encuentren, digamos, en una suspensión perfecta de labores podrán disponer de los fondos de su CTS? ¿Alguien sabe del grupo? De ahora mismo le contesto, si no, señor José Luis. La señorita Gladys, a ver, una pregunta más. El grupo está bien, solo el detalle es de que sí, las preguntas les están haciendo algo complejas. La señorita Gladys, ¿alguna pregunta? No. En todo caso, señor José Luis, y para terminar, justo contestó la señorita Chara, sí, muy buena respuesta. El monto, así como les digo, de acuerdo a lo suscitado, y esto sí algo inesperado, el señor José Luis menciona, ¿no? La suspensión perfecta. Es algo que ha sucedido como un estado de emergencia, algo que nadie se lo esperaba. ¿Por qué? Porque no esperaba de repente de retirarme de mi trabajo, de disponer de mi CTS, porque ya les comuniqué, la CTS se dispone una vez que haya cesado. Por eso su nombre, ¿no? Que bien claro, compensación por mi tiempo de servicio. Es una compensación o una compensación por el tiempo que he trabajado. Yo he trabajado 1 o 2 años y me corresponde por 2 años este monto. En todo caso, esto de que sucedió la suspensión perfecta, eso fue por caso emergente, que la gente necesitaba economía, necesitaba liquidez, y por lo tanto, ya sus ahorros de repente, ¿no? Ya no tenían sus ahorros, pero ¿dónde sí había plata? Wow, yo he trabajado, tengo en mi CTS, en la financiera, donde el empleador tiene la obligación de depositar. Por tal razón, digo, eso no son, se podría decir un tipo de especie de ahorro, pero no es tanto que debemos catalogarlo como un ahorro, solo es por una compensación generada por todo el tiempo que yo he trabajado. Entonces, por necesidad, el Estado publica una norma en la cual podemos disponer parte de mi CTS, pero no de la totalidad. Y ahí va la respuesta del señor José Luis. ¿Hasta qué monto? Hasta que no afecte, uno, no es la totalidad. Dos, que como dice la señorita Chara, 2.400. Hasta ese monto yo no puedo tocarlo, no puede ser más abajo, no puedo de repente dejar solo 500 en mi cuenta de CTS, 1.000, no. Ya la entidad financiera le hace un cálculo para que usted pueda disponer. Profe, ¿qué pasaría, bueno, señorita Lucía, qué pasaría con mi CTS si dejo de trabajar? Como les mencioné, ¿qué pasa con su CTS? La CTS está depositada en una cuenta a tu nombre. Por tal razón, tú dejas de trabajar, tu empleador tiene el derecho de comunicar a la entidad financiera mediante una carta para que libere tu CTS. ¿Por qué? Le va a comunicar que tal persona, tal trabajador, está dejando de laborar en mi empresa o entidad, sea el caso, según sea el caso, y de alguna manera con esa comunicación que se hace, se libera esa cuenta.
En todo caso, tú ya tienes el libre albedrío de disponer recién de la totalidad de tu CTS. Recién. Pero una vez cesado tu trabajo, cesado o renunciado de repente, o despedido en todo caso. Espero que sí haya resuelto las dudas de sus compañeros. Eso sí es todo por el día de hoy. Voy a calificar de repente algunas diapositivas, de las cuales crea la más correcta para su examen. En todo caso, solo finalizo con el grupo. La señorita Carol tiene problemas para exponer, entonces le pongo falto. No hay ninguna mención de ella. La señorita Jenny misma ha expuesto hoy día, ¿verdad? Sí, profesor. La señorita Nayeli Chara. Sí, profesor, no he expuesto, pero he contestado unas que otra pregunta. Hice la pancarta. Perfecto, gracias por la participación. De alguna manera sí he notado que está participando. La pancarta, profesor, hice una frase de acuerdo al tema. La pancarta sí la pueden presentar en grupo en la fecha acordada. Si tienen para mostrar a la muestra, genial, no hay problema para que todos Sí la tengo para mostrar. A ver, acá está. Todos sus compañeros la puedan ver. Yo la voy a dar lectura, ¿no? Ahorrar no es solo guardar, sino saber gastar. Sí, gracias. Bueno, profesor, quiero explicar lo que es las flores. Bueno, voy a comenzar por la explicación de la pancarta. Supuestamente lo que es la CTS, como usted dice, es de todo lo que hemos trabajado, ¿no? Digamos, si terminamos el día de hoy de trabajar y he trabajado 2 años, el monto, eso hasta donde he culminado, me van a ir depositando a mi cuenta. Pero también la plata, siempre y cuando no podemos nosotros utilizar para alguna necesidad que tengamos. Entonces, y las flores lo puse como una inversión, algo bueno. Por ejemplo, si quiero para lo que es para mi alimentación, para mi familia, para lo que es construcción, no sé, para mejoramiento de mi hogar y eso. Una buena inversión sería, ¿no? En lo que es personal. Y bueno, el escudo, hay un escudo en el medio, no sé si lo han notado, acá hay un escudo. Algo celeste, si no me equivoco, sí. Perfecto. Ya, ese escudo es como un fondo de protección que en algo nos va a ayudar a nosotros, en una cierta parte. Y las 2 personitas que hay en la parte de aquí abajo, quiere decir de que, ¿cómo se llama? Que también nos ayuda, ¿no? Pues sí, todo nos va a ayudar un poco a salir adelante en algo, ya es como un tipo de ahorrito pequeño nomás. Eso sería. Muchas gracias por participar, gracias por exponer, gracias por estar atentos a todos. Recuerden, de alguna manera yo estoy aclarando las ideas de sus compañeros para el día de su examen. Gracias, señorita Chara. En cuestión de las diapositivas voy a calificar de repente la que tenga mayor contenido para que puedan leerlo nuevamente. En este caso sí no voy a, de repente no voy a escoger la que tenga más gráficos, porque se quiere que ustedes tengan más lectura para que tengan mayor captación. Algo que tenía que decirles al inicio, ya que me permito ahora finalizando la hora, para terminar el día de hoy. Hay muchos compañeros que no me han presentado sus trabajos. Ese es 1. 2. Fecha límite para los que no han presentado su trabajo hasta el día de hoy. De repente han tenido eventualidades, X motivos, emergencia, cualquiera sea la razón, tienen fecha máximo, no va a ser una semana. Porque no les puedo dar la misma facilidad que los demás compañeros que cumplieron. De repente unos tuvieron más facilidades y otros no, de repente estuvieron enfermos, pero tienen un compromiso con la institución. En todo caso, les estoy dando plazo hasta el domingo 23, porque no creo que a todos les falte de repente las 12 actividades, ¿verdad? Me imagino que les faltará 1 o 2. No son tan complicadas, si ustedes se dan cuenta. Son sencillas, prácticas, pero espero que lo hagan. A las personas que les faltan actividades, como la mayoría de sus profesores de repente lo ha hecho o realizado, les ha habilitado la plataforma, ¿verdad? De alguna manera es algo complejo, pero lo voy a hacer. Voy a habilitar todas
Bueno, las actividades con fecha límite domingo 23 a las 23 horas. Recuerden, domingo 23 de agosto a las 23 horas, 11 de la noche. No quiero que después a última hora me estén escribiendo para presentarme sus trabajos. La fecha es única. Ya se les dio plazo anterior y nuevamente se les está dando la oportunidad para que cumplan. Lo que no se les quiere es que se perjudiquen. Recuerden, de repente de alguna manera este semestre ha sido un semestre al inicio de prueba, pero ya finalizando el semestre ya estamos con todo el conocimiento hasta tecnológico de saber subir mi tarea, de desarrollar una tarea, de subirla a la plataforma. Recuerden, el segundo semestre no va a ser tan accesible como este. ¿El señor José Luis tiene alguna participación, algo que acotar? Licenciado, disculpe, ¿cómo se llama? Las diapositivas que exponen mis compañeros, ¿va a ir al folder? No, las diapositivas que se suba yo a la plataforma, ¿ya? Ah, ok. Ya, muchas gracias, gracias. Siempre es bueno a dar alcance de sus participaciones. No sé si ya les han mencionado a los demás compañeros, ya estamos finalizando el semestre, ¿verdad? En forma cronológica. Lo que les quiero decir y completar de decir de repente a sus demás profesores que también nosotros calificamos sus carpetas de trabajo, obviamente cada uno del curso que le compete. Por tal razón, ya vayan adecuando, ¿no? Sus resúmenes más actividad. Es algo que de repente yo no debo de repente seguir reforzándole, porque ya ustedes, si están al día con actividades, no tienen casi nada que hacer, solo completarlo con los nuevos trabajos que esté dejando. Al final estamos trabajando todos a la par. Si eres un alumno responsable y cumplido, espero que no hayas dejado nada a última hora y todo se te va a ir fácil hasta el final del semestre. Y la última opción que les estoy dando más bien a todos es de que como plazo máximo tienen hasta el domingo 23. Última vez. No les doy una semana, ¿por qué? Porque sería también premiarlos, darles una semana. Porque de alguna manera todos ustedes ya han debido estar regularizando o informándome, profesor. Este trabajo me ha faltado, enviarme. Yo califico hasta su interés. Si no hay interés, ¿de dónde saco la nota? No tengo una bola mágica para decirle este alumno se merece un 15, un 14, un 18. No soy brujo. Parezco, pero no lo soy de repente, ¿no? En todo caso, les doy un buen fin de semana, cuídense, salud, ¿verdad? En el tiempo que pueden, oren por su familia, por el estado de salud, de repente algunos familiares que lamentablemente están pasando por situaciones difíciles. Igual hay una madre de familia, de alguna manera, es parte de la institución. Se está orando por esa señora para que vuelva a ser una persona estable y que de alguna manera su familia encuentre paz, tranquilidad y que regrese a casa sana y salva. Eso es todo, oren por su familia y que toda la situación pase lo más antes posible. Gracias por la atención y no tengo nada más que decirles a todos ustedes, cuídense. Un saludo grato. Hasta luego, profesor, también cuídese. Gracias. Cuídense. Nos falta muy poco para terminar el semestre y a los de quinto semestre de enfermería cada vez es el tiempo más corto para que sean unos nuevos profesionales. Gracias, cuídense. Profesor, disculpe, una pregunta. ¿Con quién estoy hablando? No sé. Con la señorita Nuri. Quería preguntarle, ¿para cuándo es el examen? El examen está programado para la primera semana de septiembre. Ya, profesor, muchas gracias. Con fecha exacta, ya para que tengan noción. La próxima semana es nuestra última clase. En todo caso, estamos tomando el examen viernes 4 de septiembre. ¿Y la presentación de folders, profesor? La presentación de folders todavía no lo hemos evaluado, pero les voy a dar alcance el próximo viernes. Pero ya ténganlo preparado. No esperen último momento o enviarme fuera de tiempo. Ya se les va a decir, se les va a comunicar. De repente los profesores que me anteceden en la semana ya les está comunicando o preparando, ¿no? De repente les va a decir que esta modalidad así quiero que me la presenten. O de repente va a ser una idea mutua de todos para su calificación de la carpeta.
Esperen noticias, novedades en esta semana, por favor. Gracias. Cuídense, un buen fin de semana. Hasta luego. Igualmente, hasta luego.